mensaje de la palabra, ¿verdad? Esto va a ser tremendo el día de hoy, hermano, porque me emocioné cuando estaba estudiando esto y es una bendición, ¿verdad? Porque es para mí en lo personal, aunque no es algo nuevo para muchos, sí realmente, hermano, creo que va a ser de bendición a cualquier mensaje de la palabra, ¿verdad? Bien, hermanos, vamos a ir a Romanos capítulo 2. Quiero que vaya al libro de Romanos capítulo 2. Y cuando esté ahí me espera y luego dice amén, amén. No, pero espéreme. Ok, Romanos capítulo 2. Amén, amén, qué bendición. Dice la Biblia en Romanos capítulo 2. Vamos a leer el siguiente versículo, hermano, para que usted entre conmigo de qué vamos a hablar, ¿verdad? Mire el título que tiene usted en pantalla, dice el menosprecio más grande que hay en la Biblia. Se estará preguntando usted, ¿qué es ese menosprecio? ¿Qué es lo que está, que hay algo ahí que estamos menospreciando o qué es? Romanos capítulo 2, versículo 4, amén. Dice la palabra del Señor: ¿o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Es una pregunta, ¿verdad? Retórica, pregunta que nos muestra qué es lo que estamos ignorando, hermanos. Y ahí en ese pasaje quiero que usted entienda que muchas veces nosotros solemos menospreciar muchas cosas de parte del Señor y a veces pues de verdad no nos damos cuenta muchas veces. Pero lo más interesante es que una cosa es que yo diga, no, pues yo estoy menospreciando algo y punto, ¿verdad? Porque somos humanos, nos equivocamos y menospreciamos. Pero ya que la Biblia me diga a mí, o menospreciáis esto, ¿qué es lo que está dando? Lo que tal vez Dios está diciendo aquí. Déjeme aclarar algo, hermano. Menospreciar es tener un bajo concepto de algo, ¿ok? Quitarle valor, subestimar el valor de algo o de alguien. Y hoy personalmente me quiero enfocar en una de estas menospreciadas palabras, como lo que es la que me voy a enfocar hoy, va a ser la longanimidad. ¿Sabe usted qué es longanimidad? Tal vez algunos han escuchado la palabra, ¿verdad? Pero yo quiero hacer una aclaración bien grande con esta palabra, porque tiene algo muy profundo, hermanos. Y es algo que yo quiero que usted vea a través de la palabra. Yo escuchaba, ¿verdad?, un sermón acerca de este tema, y el predicador dijo que le dijo a su esposa que iba a predicar de la longanimidad. Y la esposa dijo, ¿de qué? Entonces la esposa dice, deberías como que empezar explicando qué es la longanimidad. Y dijo, bueno, sí, voy a empezar. Y por ahí vamos a empezar. Pero lo curioso, hermano, es que yo también pasé por el mismo problema. Le digo a mi esposa que quería enseñar de la longanimidad de Dios y ella dijo, ¿de qué? Porque a veces, y no es porque no supiera, sino que en el inglés es un término que suena diferente. Y usted lo va a ver conmigo a continuación. Vamos a estudiar esta palabra. Esto es algo muy importante, hermanos. Y entonces yo estuve y dice, bueno, vamos a asegurarnos de que todos entiendan qué significa esta palabra. Yo te voy a asegurar algo, hermano. Yo tal vez me estoy imaginando que todos aquí, cada uno de ustedes en este momento está diciendo que ¿qué? ¿Qué es eso? Te voy a asegurar algo, y es que cuando salgas de este templo vas a recordar esta palabra, porque yo creo que si la conocemos bien no la vamos a menospreciar, amén. Yo creo que deberíamos empezar por el término. La Biblia nos muestra en Romanos capítulo 2, versículo 4, si usted mira el versículo 2, dice, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y pregunta, ¿y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? ¿O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Entonces Pablo está enseñando algo importante aquí. ¿Qué es lo que estamos menospreciando? ¿Ok? No es la enseñanza principal,
pero al punto al que voy es que ciertamente bajo el juicio de Dios a veces tendemos a juzgar, ¿verdad? Tenemos a juzgar a otros, pero la realidad de esto es que Dios dice, tú no puedes juzgar, ¿verdad? Todos sabemos como cristianos no somos quien para juzgar a nadie, pero en esta enseñanza, hermano, Pablo hace una pregunta importante: ¿menosprecias las riquezas de lo que Dios es? Y voy a entrar en más detalle a continuación. Yo tengo aquí, tenemos este término en la Biblia que pocamente nosotros usamos, tal vez debido a que la palabra es muy larga o muy difícil en nuestra longanimidad, ¿verdad? Para mi esposa terminó siendo un trabalenguas. Y si usted lo dice conmigo varias veces, se te traba la lengua también. Así que es una palabra complicada. Ahora, otra razón por la que no la usamos probablemente es porque a través en el tiempo el idioma o cada idioma en el mundo tiene una dinámica. ¿Qué significa eso? Va cambiando a medida del tiempo. ¿No ha notado usted eso? Usted lee la Biblia y entonces si tú ves la Biblia empiezas a ver como de vosotros, ustedes, y porque ese es el español antiguo que nosotros hemos recibido a través de la Reina Valera, ¿verdad? Tenemos aquí a la hermana, ¿verdad? Que ella se pararía aquí, nos leería la Biblia y uno diría, wow, tremendo, estamos como en el Nuevo Testamento en vivo, ¿verdad? Pero el idioma viene cambiando. En España, en ese español se sigue utilizando el vosotros. Nosotros no lo usamos. Pero con todo y eso, el idioma español ha estado cambiando a través del tiempo. Y a través de las traducciones, esta palabra ha ido cambiando. Y voy a explicar más. Dice lo siguiente, ¿verdad? Yo creo que es una de las razones cuando el idioma cambia, va cambiando a través del tiempo. Y nos encontramos con el problema de que nuestro término longanimidad tal vez se va perdiendo de nuestras traducciones bíblicas. Por ejemplo, la traducción que tú y yo usamos es la Reina Valera 1960. Esta versión todavía mantiene el término longanimidad. Lo vamos a encontrar en algunos versículos, pero no en todos los pasajes, porque otras traducciones lo han ido desapareciendo en su raíz. Ok, ¿qué es la diferencia entre longanimidad? Porque hay otra palabra, hermanos, que yo quiero que usted entienda. La longanimidad tiene un matiz, una diferencia y una leve diferencia con la palabra paciencia. ¿Ok? Y quiero que note eso y téngalo en cuenta. ¿Ok? La paciencia en sí es esperar. Esperar a pesar del paso del tiempo, aguardando. ¿Verdad? ¿Verdad? Hermano Josué quiere casarse ya, pero está teniendo paciencia. Calmadamente, ¿verdad? El hermano Fran, yo creo que el hermano Fran va a tener longanimidad, pero vamos a ver. ¿Por qué lo digo? Porque la longanimidad es la paciencia en medio de la adversidad. Entonces el hermano Fran está teniendo longanimidad, ¿verdad, hermano? Porque para él es una adversidad que se le case la hija. Pero fuera de charla, la paciencia es esperar a pesar del paso del tiempo, aguardando, pero la longanimidad es la paciencia en medio de la adversidad. Y es como la vamos a estar usando a continuación. O sea, este término, actitudes, emociones, acciones que nosotros tenemos que mantenernos constantes, ¿ok? ¿De dónde usted dirá, pero de dónde usted saca eso? En el latín se traduce esta palabra como longos animus, que en el español sería gran alma, ¿ok? En el griego, macrocinías, de largo espíritu, que es la que vamos a estar diferenciando. Recuerde esta palabra, macrocinías, significa de largo espíritu, o soporte, o aguante, ¿ok? En inglés es long suffering, largo sufrimiento. ¿Ve la diferencia? No hay mucha diferencia, pero hay una conexión. En español tenemos longanimidad, que si usted lo manda, long, que significa largo, animidad, ánimo, ¿ok? Lo podemos hacer una transliteración para largo espíritu, larga alma, de largo sufrimiento. ¿Y a qué nos lleva esto, hermano? La idea de esta palabra es una sola, y es que a pesar de sus diferentes y aparentes traducciones, déjeme ilustrarlo de esta manera, ¿verdad? Imagínese usted que usted está en un avión, ¿ok? Y en ese avión usted está con tu hijo, tienes un hijo de 1 año, ¿verdad?
y vas viajando 4 horas en ese avión y tú sostienes el bebé, tú lo aguantas en tus brazos, tú lo arrullas, le haces chiqui chiqui, le cantas una canción de cuna por 4 horas de viaje en el avión, tú te mantienes tranquilo, el bebé está durmiendo. Eso sería la paciencia, ¿verdad que sí? Ahora, imagínense el mismo viaje, el mismo avión, el mismo vuelo, con el mismo niño, pero el niño no se duerme, tiene sueño, tiene hambre, quiere ir al baño, se revuelca, empieza a pelear, le pega la patada en la cara a uno de los que está al lado del avión, empieza a llorar y con la misma paciencia te aguantas 4 horas de viaje. Eso es longanimidad. Más claro, ¿verdad? Ejercer paciencia en medio de la adversidad. Para llevar a cabo tu vida como cristiano, hijo de Dios, tú vas a necesitar de la longanimidad. En cada adversidad, lo que tú estés llevando a cabo, debes ejercer un gran ánimo, debes tener un gran espíritu, debes soportar, debes aguantar con la misma paciencia. ¿Sí está viendo cómo están conectando todos estos términos? Eso es longanimidad. Ahora, vamos a la palabra, vamos a ir un poco más bíblicos. Segunda de Corintios capítulo 6 versículo 4 dice así, lo tiene en pantalla. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios en mucha ¿qué? Paciencia, en tribulaciones, en muchas necesidades, en angustia. Ahora vea conmigo segunda de Timoteo 3:10. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe. ¿Qué dice ahí? Longanimidad, amor y ¿qué? ¿Ve que no es lo mismo? Hay 2 palabras, hay longanimidad, hay paciencia, pero son palabras hermanas, ¿ok? Vamos a entrar en más detalle. Colosenses 1:11, mire lo que dice ahí. Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda ¿qué? Paciencia. Voy a ir un poquito más técnico, tal vez, yo espero que usted va a ver esto. En estas que acabamos de leer, usted va a ver, ve que aparece la palabra longanimidad, ¿verdad? ¿Qué significa longanimidad? Longanimidad, ¿cómo aparece longanimidad en el griego? Lo vamos a ver aquí. Se lo quiero mostrar porque si usted lo ve aquí, hermano, esta es la palabra. El versículo está aquí, dice Hebreos 6:12, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia, ¿ve la palabra? Heredan las promesas. Pero ¿qué es lo que está pasando aquí? En el griego nos está diciendo macrothimías, que significa largura. Yo sé que no lo lee de ahí, se lo estoy leyendo. Esta palabrita que usted ve acá en griego significa largura de espíritu, lo que habíamos hablado a continuación. Pero en nuestra versión la tenemos como paciencia. No quiere decir que está mal. Simplemente los traductores eligieron usar esta palabra para traducir, ¿ok? Quiero que note eso porque es lo que vamos a hablar a continuación. Largura de espíritu, Hebreos 6:12. Si usted nota aquí, Santiago 5:10, hermanos míos, tomad como ejemplo la aflicción de paciencia. ¿A quiénes? A los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Mire la palabra aquí. Ve, no es paciencia, es la palabra macrothimías, que significa longanimidad. ¿Qué otro versículo tenemos? El famoso Gálatas 5:22, que dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, ¿qué? Paciencia. ¿Cuándo está la palabra paciencia? Otra vez, macrothimía, que significa longanimidad. Colosenses capítulo 3:12, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Mire la palabra en griego, macrothimian, largura de espíritu, es decir, longanimidad. Segunda de Timoteo 4:2 dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta y todo con toda paciencia. Nuevamente tenemos aquí macrothimía, largura de espíritu, que eso es longanimidad. Efesios 4:2 dice: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con ¿qué? Con paciencia. Nuevamente macrothimías, es longanimidad. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 20 nos dice que lo que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba en el arca. Paciencia, ¿dónde está paciencia? Aquí, macrothimía, quiere decir longanimidad. Primera de Timoteo dice: por esto fui recibido misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su
clemencia. Acá hay otra palabra que se utilizaron clemencia para decir macrothimian, largura de espíritu, es decir, longanimidad. Último versículo, segunda de Pedro 3:15, y tened entendido que la paciencia, ¿dónde está paciencia? Macrothimian, largura de espíritu, longanimidad. ¿Por qué no debemos menospreciar la longanimidad? Primero, porque es necesaria para la vida cristiana. Usted ya vio en la Biblia, ¿está o no está longanimidad? En nuestra versión no está. Usted la lee como paciencia, la lee como clemencia, pero la realidad, el sentido original en que Dios quiso transmitir la idea es longanimidad, es decir, largo de espíritu, largo de ánimo, gran ánimo. ¿Por qué es necesario tener gran ánimo? ¿Por qué no debemos menospreciar la longanimidad? Pero hermanos, porque es necesaria para la vida cristiana. Y vamos a ver por qué ahí quiero tomar de base Santiago 5:10. Vaya conmigo a Santiago capítulo 5 y versículo 10. Se acabó la clase. Ahora viene la pregunta. Amén. Ahí en Santiago capítulo 5 versículo 10 dice la palabra del Señor: hermanos míos, tomad como ejemplo de ¿qué? De aflicción y de paciencia, macrothimia. ¿Qué significa largo de ánimo? Ok. Santiago nos enseña algo importante aquí. En la vida cristiana, hermanos, en la vida que tú y yo estamos llevando a cabo, ¿cierto que el sufrimiento no para? El sufrimiento no para y nosotros decimos, Señor, pero pues ven ya, ¿no? Bueno, yo sé que no todos van a decir amén, pero yo digo, ven ya. Ya me casé, ven ya. No, es broma, hermano, pero el ejemplo de los profetas no es lo mismo, pero se puede relacionar. ¿Por qué? Dice Santiago capítulo 5 versículo 7, 5:10, dice: hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. El pasaje nos está hablando de mantenernos siendo pacientes, esperando en el Señor, pero la idea que está llevando a cabo este versículo, la idea que que Santiago nos está mostrando aquí, es de mantener un ánimo largo, porque uno cuando viene la prueba, uno se apaga, uno se desanima, uno quiere echar para atrás, pero necesitamos echar para adelante. Y el Señor nos dice, aquí es longanimidad, aquí tienes que ser de largo ánimo. Toma ejemplo los profetas. Los profetas predicaban al Señor, morían por predicar del Señor, porque habían ídolos. El pueblo se había echado para los ídolos, y al punto de que si les predicaban de Dios, el mismo pueblo de Dios, hermano, creemos que el pueblo de Dios mató a Jesucristo, pero el pueblo de Dios también mató a los profetas, porque creían que los ídolos eran mejor que Dios. Y cuando se paraban por la verdad, cuando hablaban por la verdad de Dios, cuando eran cristianos en su momento del Antiguo Testamento, ellos sufrían, ellos se lamentaban, ellos lloraban, ellos se cansaban, tenían hambre, tenían dificultad. Pero ¿qué dice Santiago? Toma del ejemplo de los profetas y ten longanimidad. Ten longanimidad, largo ánimo, largo espíritu, anímate. ¿Por qué tenemos que animarnos? Porque la vida cristiana es dura, hermano. Es difícil cuando nos rechaza la familia. Es difícil cuando te enfrentas en una situación donde tú necesitas primero poner la verdad, el estandarte de Dios. Pero es difícil cuando duele, porque sabes que si haces lo correcto tal vez vas a perder. Perderás dinero, perderás prestigio, no sé. Pero esto se trata la vida cristiana. Hay que sufrir, sí, el Señor lo dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, no necesitan confiar en Dios? No necesitan confiar en el poder de Dios. Pero lo más bonito, hermano, es que en las pruebas, en los problemas, en el medio de esto, Dios dice: practica tu longanimidad. En lo que yo voy, dice el Señor. Santiago 5:7 dice: por tanto, hermanos, tened paciencia. ¿Hasta dónde? Hasta la venida del Señor. Ten longanimidad hasta la venida del Señor.
dice el Señor, en lo que yo voy, practica tu longanimidad. ¿Van a venir momentos difíciles? Claro que sí. Cuando la enfermedad llegue a un punto donde no haya solución, recuerda ser longánime, o sea, practica la largura de ánimo. Si la situación financiera me está llevando a un límite que yo no puedo seguir, recuerda tu largura de ánimo. Si estás en el trabajo, se te está saliendo de control lo que estás haciendo, o no tienes trabajo y se viene todo encima, recuerda la largura de ánimo. Si te cuesta mantener el equilibrio entre el trabajo y la familia y la iglesia, mantén largura de ánimo y pídele sabiduría al Señor, que Dios te la va a dar. Todos, hermanos, necesitan largura de ánimo, es decir, longanimidad. Pero no necesitas saberla, necesitas practicarla. Amén. Amén. ¿Por qué otra razón no debemos menospreciar la longanimidad? No solo porque es necesaria para la vida cristiana, sino porque es necesaria para usarla en los demás. Vaya conmigo a Colosenses capítulo 3, versículo 12. Amén. Dice la palabra del Señor. Colosenses 3, 12. La primera palabra dice vestíos. ¿De qué tenemos que vestirnos? Dice vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Ahí es longanimidad. Porque es necesario, porque es necesario para usarla con los demás. Hermano, vestirse lleva la idea de ponerse algo, ¿verdad? Lleva la idea de algo que se debe poner para mostrarse. El mundo necesita que vean tu longanimidad, tu largura de ánimo, pero especialmente los que están a nuestro alrededor, los hermanos de la fe, la iglesia, necesitan ser de largo ánimo, porque dígame usted si es que no hay hermanos en la fe que parecen el bebé del avión, ¿verdad? Patalean y lloran y molestan o son insoportables o no les gusta cómo es su actitud y siempre hay una piedrita en el zapato que a veces entre hermanos se tienen, que aunque no les molesta, les dificulta. Siempre hay relaciones así, especialmente en una iglesia multicultural como es la nuestra. Hermano, eso quiere decir que nosotros, aunque el hermano es difícil, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Largura de ánimo, aguantar. Si el hermano no te miró, largura de ánimo, no que se largue, largura de ánimo, ¿ok? Si el hermano no te saludó, tú ten largura de ánimo. Si el hermano no te ayudó cuando tú esperabas su ayuda, ten largura de ánimo. Que el hermano debía estar aquí pero no vino y no avisó, largura de ánimo. Hermano, hay dificultad muchas veces entre los hermanos, pero Dios nos dice que nos vistamos de esa misma longanimidad para con los demás. Dice ahí en el pasaje Colosenses capítulo 3, ¿verdad? Versículo 12, amén. Dice, perdón, hermano, me perdí aquí. Dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Versículo 13, que dice, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Claro que es difícil. Dios dice, tenemos que perdonarnos, tenemos que aguantarnos, tenemos que sacrificarnos, pero especialmente, hermano, nuestro énfasis está en la longanimidad. Es que por más difícil que parezca la relación entre un hermano y otro, por más imposible que parezca tener una amistad, un compañerismo con un hermano o hermana de la fe, por más complicado que usted lo vea, mantenga longanimidad, tenga largura de ánimo, porque es lo que está diciendo el Señor. ¿Por qué? Porque recuerde, paciencia usted tiene que esperar tranquilamente, pero cuando la situación se torna difícil, es ejercer esa misma paciencia cuando la situación se torna difícil. Eso es longanimidad. Y a veces se torna difícil la relación entre hermanos, pero el Señor dice, manténgase en un gran ánimo, anímese, porque cuando usted se mantiene en gran ánimo, ¿qué va a hacer? Va a animar a ese otro hermano o va a animar a otros hermanos. Longanimidad. Por último,
¿Por qué no debemos menospreciar la longanimidad? Porque es un atributo o perfección de Dios. Lo vimos en el instituto esta semana, ¿verdad? Empezamos la clase, ¿verdad? A propósito, les animo. Cuando el instituto empieza, todavía hay tiempo para entrar. Yo les animo para que entren y estudien la palabra del Señor. No se echen para atrás, échenle ganas. Hay mucho tema. El pastor está con bibliología, hermano, y hay cosas interesantes que uno aprende acerca de la Biblia, y el pastor está enfocado en esa área. ¿De dónde viene nuestra Biblia? ¿Por qué la Biblia es perfecta? ¿Por qué es inefable? Y estamos viendo, nosotros entramos a los atributos de Dios, las perfecciones de Dios, y entramos a ver longanimidad. Y les dije a los del instituto, aquí no voy a hablar mucho porque les estaría dando spoiler. Así que es el día de hoy la longanimidad, porque es un atributo de Dios, porque es esa perfección de Dios, es que yo necesito tenerle sumo atención, ponerle mucha atención a esta palabra. Hermanos, cuando yo digo que algo es atributo de Dios, cuando la Biblia dice que es un atributo de Dios, es algo para que tú le conozcas a Él, es algo para que tú te acerques a Él. La Biblia es un libro, no es solamente de conocimiento, no es solamente para explicar ciencia, aunque no es su propósito, lo hace la Biblia especialmente, hermanos, para que usted conozca al Creador. Solo la Biblia es la única manera en que tú puedes conocer quién realmente es Dios, y su esencia es la longanimidad. Mire conmigo 1 Timoteo 1:16. Dice la palabra del Señor. Tal vez usted lo ha visto ahí. Dice: pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero de toda su clemencia. Amén. Para ejemplo de los que habían de creer para vida eterna. Yo creo que ese no era el versículo, pero se lo debo. Déjame ver si es 2 de Timoteo 1, creo que es 2 de Timoteo 1:16. Dice la palabra del Señor. No es. Voy a mostrar por qué sí es. ¿Qué significa un atributo de Dios, hermano? Significa que Dios se está revelando en su palabra para que tú le conozca a cada uno, ¿ok? ¿Dónde Dios nos ha dejado claro que le conozcamos? ¿Qué vemos de la Biblia acerca de la longanimidad? Si yo me voy al Antiguo Testamento, yo voy a encontrar estos pasajes, se los voy a leer. Póngame bien atención. Éxodo 34:6 dice: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. En Números 14:18 dice: Jehová, tardo de ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión. En Nehemías capítulo 9 versículo 17 dice: tú eres Dios que perdonas, clemente y misericordioso, pero tardo y abundante en misericordia, no los abandonaste. El Salmo 86:15: misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. El Salmo 103 dice: compasivo y clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. Isaías 48 dice: por amor de mi nombre diferiré mi furor, y para alabanza mía te reprimiré para no destruirte. Joel 2:13 dice: rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertidos a Jehová, porque Él es clemente y misericordioso, tardo para la ira, grande en misericordia. Nahum capítulo 1 versículo 3: el Señor es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Pero si me voy al Nuevo Testamento, Romanos 2:4, el versículo que acabamos de leer, dice: oh, menospreciáis la riqueza de su benignidad. Está hablando del Señor, su benignidad, su paciencia y su longanimidad. Dice: ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Romanos 9:22 dice: y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para la destrucción,
Segunda de Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos proceden al arrepentimiento. Colosenses capítulo 1:11 dice, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria. Llevan estos versículos, me llevan a entender que esto nos lleva a lo más importante, que tú y yo no hemos aún sido llevados por el Señor. Hermano, tú y yo por esto es que no hemos sido castigados, porque en su esencia, Dios en su esencia, en su naturaleza, en su identidad, en su ser, Él es longánime. Él es longánime. Significa que en su esencia es longánime. Quiere decir que Él te aguanta a pesar de toda la adversidad que tú causas, porque la Biblia dice que Dios se siente cuando tú pecas, cuando eres irreverente ante Dios, Él sigue siendo longánime. Cuando tú te olvidas de Él durante todo el día, Él sigue siendo longánime. Cuando mientes, Él es longánime. Cuando dejas de amar a tu prójimo, Él es longánime. Cuando tú dejes de buscarle, Él va a seguir siendo longánime. Cuando tú dejas de orar, Él es longánime. Cuando todas estas cosas que tú hagas, que sabes que están mal y que son pecados, Él es longánime. ¿Qué significa? Que va a mantener su ánimo largo. Hermanos, cuando el Antiguo Testamento decía que el Señor es tardo para la ira y grande en misericordia, es porque está siendo paciente a pesar de los fuertes adversarios que somos nosotros por nuestro pecado y por nuestra carne y por nuestra mala humanidad. Pecamos y ante el pecado lastimamos. ¿Cuánto daño no hemos nosotros causado al Espíritu de Dios por causa de nuestra carnalidad, por causa de nuestro pecado? Y ahí está Dios, longánime, manteniendo sus promesas con nosotros. Hermano, es importante que tú y yo no despreciemos la longanimidad. Dios mantiene un ánimo largo, ánimo largo con nosotros. Gloria a Dios por su longanimidad. Gloria a Dios, porque sin eso no sé, hermano, no sé. Que Dios se mantenga firme en su longanimidad. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias te damos en esta noche. Bendecimos tu nombre, Señor. Todos orando, nadie viendo con respeto a Dios. Hermano, voy a hacer pronto y rápido, ¿verdad? Yo quisiera que todo uno de ustedes entendiera que Dios ha sido tardo para la ira y grande en misericordia, a pesar de los pecadores que somos. Tal vez de los que están aquí, alguno dijera, yo realmente merezco el infierno, merezco todos los castigos del Señor, pero por su longanimidad. Si hay alguno en esta noche que definitivamente ha entendido que sin Dios no es nadie y que realmente por su pecado merece el infierno, y aún no ha aceptado a Cristo como su Salvador, aún no sabe cómo llegar al cielo el día que muera, nos gustaría orar por usted. Nos gustaría que levantara su mano en esta noche. Dirán, no, yo no sé si voy a ir al cielo, he pecado tanto al Señor, pero Dios mantiene su misericordia y Él no quiere que nadie se pierda, sino que vengas al arrepentimiento. Si tú no te has arrepentido de corazón y has aceptado al Señor, levanta tu mano. Nos gustaría orar por ti en esta noche. Dios sigue salvando almas, hermano. Dios sigue salvando. Cada uno de los que estamos aquí mantenga su gran ánimo a pesar de todas las adversidades. Cristiano, hijo de Dios, usted sabe y conoce el sufrimiento que solo usted está teniendo. Dios dice, tenga gran ánimo. Tal vez de los que están aquí dirán, necesito la longanimidad. Amén, gloria a Dios, gloria a Dios.
Todos los que están aquí creo que necesitan animidad grande. Pídasela al Señor. Dígale: Señor, me ha faltado el ánimo. Me ha faltado el ánimo que tú has tenido con nosotros. No hemos sido consumidos por tu misericordia, pero al final, Señor, sabemos que tú eres longánime. Que el largo ánimo que tú has tenido en nosotros